otras mesas, ¿eh? Y bueno, vamos a decir que entonces comenzamos las actividades del día de hoy y vamos a presentar entonces a los integrantes del grupo de investigación que coordina Javier Zielecki, que el grupo se llama La elaboración del duelo en la cocina del amor, y que de ese grupo, entonces van a hacer su presentación en esta mesa María Cecilia Pisitelli, Mónica Milán y Maximiliano Vecchio. Les doy la palabra, entonces les damos la palabra, con ganas de escucharlos. Bueno, arranco, estoy ahí que me nombraste en el orden. Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la escuela por el espacio. También quiero agradecer a Javier Zielecki, por los aportes, por el trabajo grupal, por haber acercado la convocatoria, y por supuesto también a mis compañeros. Bueno, este trabajo que voy a leerles es un desarrollo más extenso de un prólogo que escribí para una antología de mujeres psicoanalistas, escritoras y artistas plásticas, que se llama Enhebradas, en la cual, digamos, participé como colaboradora. Bueno, su título es Un andamiaje como deriva en tiempos de pandemia. Por favor, muteémonos todos, así. Estudié todo, pero no, después de un par de años no hice nada, ¿no? María Cecilia, estás muteada ahora. A ver. Bien, ahí me desmuteé. Bueno, no sé si se escuchó lo anterior, pero paso entonces a leer el trabajo, ¿sí? Un andamiaje como deriva en tiempos de pandemia. La irrupción de la pandemia en nuestras vidas reedita de particular manera un estado primario de desvalimiento inherente a la indefensión del ser humano al nacer, que moviliza inexorablemente angustia frente a lo traumático, es decir, a aquello que amenaza la integridad del sujeto. Un real se presentifica y conmociona lo velado, resquebraja aquello que es sostén del psiquismo. De acuerdo a cómo haya operado la función paterna en la constitución subjetiva, la fantasmática en juego y la posición frente al goce y al deseo en las estructuras psíquicas, se significará y se responderá en formas diversas, presentando un abanico de manifestaciones que suscita. El impacto de los miedos y el advenimiento de ansiedades y depresiones, el despliegue de los rituales como vías de salvación, la soledad a la cual nos arroja el lazo con los otros devenidos semejantes capaces de enfermarnos, la virtualidad en su deficitaria suplencia de los cuerpos desencontrados en un abrazo imaginario, la introspección como deriva de cierto retiro inevitable de la libido de un exterior y un retorno al yo, los rostros de la desmentida, la negación y la huida, las objetalizaciones y las manipulaciones, la tragedia y la violencia. Se instala entonces la necesidad de la indagación acerca de una subjetivación posible, la pregunta por el rescate del deseo. En torno a ello, Freud nos ilumina en su escrito Duelo y Melancolía, en el cual esclarece: el yo, obligado, por así decirlo, a decidir si quiere compartir este destino del objeto perdido, al considerar el conjunto de las satisfacciones narcisistas que comporta el permanecer con vida,
se determina a romper su lazo con el objeto desaparecido. Es decir, que la habilitación del deseo como acotamiento del goce requiere necesariamente un trabajo psíquico de duelo y elaboración, entendida como la ligazón de las impresiones traumatizantes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo. Roberto Juarros en su poesía Si has perdido tu nombre. Algo del cuerpo a merced debe caer en su posicionamiento en relación a lo omnipresente. Dique ausencia en el cuerpo del tapaboca que habilite la palabra, la reescritura al modo del juego del Fordá. Del goce del sometimiento a la posibilidad de crear otra escena, poiesis como función de hacer aparecer. Dice Winnicott, refiriéndose a una creación que él define como primaria: desde nuestro punto de vista, el objeto viene del exterior, pero el niño no lo concibe así, tampoco viene del interior, no es una alucinación. El objeto transicional y el fenómeno transicional proporcionan desde un principio a todo ser humano algo que seguirá siendo siempre importante para él, a saber, un campo neutro de experiencia que no será puesto en duda. Pertenecen al terreno de la ilusión. La entidad de la palabra presentifica el deseo en el instante mismo en el que puede emerger como efecto de un vacío de sentido, de una caída. Y esa caída no es sin el otro. La creación requiere valentía y es el lazo lo que posibilita la trama que aloja y da cobijo en la intemperie. Podemos pensar la función del análisis como el campo en el que se pone en juego la suspensión del sentido discursivo, como la entrada a un terreno en el que las palabras se tornan permeables a una otra lectura, dimensión que la escucha de su materialidad hace factible. Punto de encuentro entre el acto analítico y la poesía que confluyen en una misma instancia, la de conmocionar el muro del lenguaje, ser partícipes de ese otro decir que anoticia de un desconocimiento e inaugura una distancia alusiva inherente a la lógica develadora de la metáfora. La construcción de un andamiaje frente al evento traumático puede ser entonces pensado como deriva de ese corte en el decir, como un efecto por esta vía de tramitación del goce que lo dialectiza y permite, en ese movimiento de costura, en la ruptura de la significación, la aparición de una subjetivación posible. En las sombras, podría haber acercado la mano que roza el pájaro herido, podría haber abrigado la espera en un recinto sagrado. Podría, digo, podría, pregunto, podría, círculos concéntricos, aros hechos de arnés. La altura del tiempo se cierne como una lengua en las sombras. El pájaro herido en el centro del aro, la altura del tiempo en la mano que roza, una espera en las sombras, el recinto y la lengua vacía. Acerco la pregunta en un primer momento como síntoma. En qué lo artesanal para lo que se impone del María síntoma. Cecilia, ¿se tildó la imagen? ¿A los demás les pasa lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo? María Sí. Cecilia, no sé si escuchás que se ha tildado la imagen. ¿Será Ah, alguna sí, conexión hace unos sí, minutitos? sí. Se tildó la imagen y el sonido. ¿En qué momento? Así retomo desde ahí. Ahora ya está. Hace un minuto, te diría. Estaba frente. Sí, 2 párrafos más o menos.
Sí, tenemos esto de los tiempos de pandemia. Ahí se y toda la- recuperó. recuperó y todo lo que da la virtualidad, pero algo ha acontecido, ¿no? ¿La hemos perdido? Ahí está, Cecilia, María, ahí estás. ahí está, bárbaro. A ver, María Cecilia. Sí, a ver, ¿me escuchan ustedes bien? Ahora sí, no te vemos, Bien. pero te escuchamos. Bien, entonces retomo donde creo que dejó de escucharse. Acerco la pregunta de Lacan. Anuncio ahora lo que va a ser este año mi interrogación sobre el arte. ¿En qué el artificio puede tocar expresamente lo que se presenta en un primer momento como síntoma? ¿En qué el arte, lo artesanal, Carlos, es la conexión, ¿no? Que tiene de internet, que tiene Sí, dificultad. lamentablemente sí. Cecilia, ¿escuchás ahí? Lamentablemente. Cecilia está en la sala, pero no la escuchamos. cómo? Que estás en la sala, pero se va el audio. Ahora estás de vuelta. ¿Ahí volvió el audio? Sí, Bien. Retomo entonces. dale. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, dale, dale. Bien. Acerco la pregunta de Lacan. Anuncio ahora lo que va a ser este año mi interrogación sobre el arte. ¿En qué el artificio Evidentemente hay una complicación seria en la conexión, ¿no? Y si continuamos, a ver, ahí esperemos si nos... volví? No sé. Volviste. Ahí está. Bien. A Bueno, ver, vamos a ver si puedo finalizar el trabajo. Ahí está. Acerco la pregunta de Lacan. Anuncio ahora lo que va a ser este año mi interrogación sobre el arte. ¿En qué el artificio puede tocar expresamente lo que se presenta en un primer momento como síntoma? ¿En qué el arte, lo artesanal, puede desbaratar lo que se impone del síntoma, a saber, lo que yo he hecho figurar en mis tetraedros como la verdad? Bueno, muchas gracias y no sé qué pasó con la conexión que se cortó tanto. No te escucho, Cristina. perdón, tenemos una puesta en acto de todo lo que nos permite lo virtual y bueno, y las dificultades en las que nos enfrentamos y cómo seguimos apostando a poder seguir trabajando. Te agradecemos. Exactamente. Bueno. Mónica, ¿estás dispuesta? Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio agradecer a la comisión directiva, al cártel de cárteles y grupos de investigación, a la coordinación de la mesa, a Cristina, y al coordinador de nuestro grupo, Javier, por la apertura de estos espacios de interrogación, como decían en la presentación de estas jornadas. Bueno, en el marco del grupo de investigación del duelo en la cocina del amor, presento este escrito, que lo llamaré ¿Cómo duelar en la cocina del amor cuando pareciera que solo quedan brasas de un fuego paradojalmente abrasador? Al partir hacia América, desde su pueblo natal, mirando las brasas del hogar a leña de su casa, alguien dijo: dejad el fuego encendido para la vuelta. Nunca regresó, o quizá nunca se fue. Tal vez en la escritura, deseo de analista mediante, intento mantener las brasas encendidas. No siempre se trata de la muerte. Freud planteó el duelo no tanto desde la perspectiva de un trabajo, sino para contrastarlo con la melancolía, haciendo hincapié en la importancia de la consumación de la pérdida en una segunda vuelta. Lacan, en el Seminario de la Angustia,
nos propuso un tratamiento idéntico y paradojalmente contrario. El duelo no solo en relación a la pérdida del objeto primordial, sino en tanto función de restauración de la falta de objeto. Emigrar, partir de un lugar supuestamente propio, si bien supone una pérdida, aún en las migraciones forzadas hay una restauración posible. Habitar un nuevo lugar puede prometer futuro, el que se complejiza cuando quien se fue nunca termina de irse, o sigue habitando ese otro lugar, así con mayúsculas. ¿De qué objeto se trata al partir de la tierra natal? ¿Qué duele en el duelo de ese otro lugar? En el grupo se ha planteado, en nuestro grupo de trabajo, se ha planteado en varias oportunidades ese tiempo de restauración en el que surge la necesidad de un acompañamiento, tal como se experimentan los rituales mortuorios, conectar con otro para producir una operación subjetiva necesaria, cuestión que evidencia la articulación del duelo con el amor, tornándose causa, chispa, que enciende cada vez el fuego del deseo de investigar o profundizar en este tema. El amor, entonces, sin negar lo fallido en cualquier intento de definirlo, es pensado desde aquí en relación al lazo, los otros, y articulado al duelo sería la condición necesaria y propiciatoria de la salida de esa suerte de fijación o detenimiento tantas veces descrita en la clínica psicoanalítica. Avivar las brasas para reencender el fuego no es un trabajo, tal como lo plantea Alush, destacando que Freud no hablaba de eso en Duelo y Melancolía. Quizás solo se trate de una conexión, un acompañamiento necesario desde la apuesta al sujeto y la creencia en el inconsciente. Una breve viñeta. Ella vivía donde la empresa los mandaba. Es un buen trabajo, no se les puede decir no, repetía, refiriéndose al cargo de su partener en una importante empresa, la que los envió a una ciudad de Estados Unidos, razón por la cual tuvieron que casarse y ella regularizar un divorcio anterior. Camila, así la llamaré, había empezado su análisis en Argentina y desde que emigró lo continuó en forma remota, esto antes de la pandemia. Cuando venía a su país para las fiestas antes de la pandemia, lo hacía en forma presencial, aunque para ella daba igual. Era la segunda vez que emigraba, dado que en el matrimonio anterior había vivido en otro país de habla inglesa, donde no llegó a dominar el idioma, no avanzó en su carrera artística, ni hizo lazo con otros. Y él le resultaba demasiado amoroso. No estaba bien en Escocia, nada la motivaba. Volvió a Argentina y se divorció, aunque luego decía estar arrepentida. Es importante mencionar que su apariencia física representaría el tipo ideal de una joven linda y exitosa en la sociedad de consumo contemporánea actual. Pasados unos años, ya con quien les mencioné como su partener en el momento de iniciar el análisis, desde sus dichos, él no era nada demostrativo. Sin embargo, su modo de relacionarse le resultaba intolerable, por ser demasiado amable. Afirmaba, es familiero, parece que así son los colombianos, según Camila, por supuesto. En relación a su análisis, no hubo pregunta durante mucho tiempo, solo se trataba de quejas en relación a su detenimiento. La nada de ganas de pintar, artista plástica, la insistente preocupación por no producir obra junto al autorreproche por la dependencia económica que esto le generaba al no disponer de dinero propio,
en un medio social que le interpelaba estar siempre vestida acorde al ambiente top en el que se desenvolvían, y la queja por el consumo de alcohol y su devenir en un no deseo sexual o encuentros fallidos. Camila permanecía detenida, fijada en un goce parasitario, en un no poder arrancar. ¿Qué habría que arrancar para que algo se genere? ¿Qué tendría que caer? Un acontecimiento a modo de demostración en el cuerpo de un estado de angustia generalizado, sensación de muerte inminente, sudor, opresión en el pecho, implicó una intervención en lo real por videocomunicación, con un centro de emergencias de la ciudad de residencia de Camila, dando inicio a un lazo transferencial posible. Desde allí comenzó a interrogar los dichos de su madre. Camila no es para tanto. Los de su pareja, nada te viene bien. Y los propios, ¿por qué no puedo socializar? ¿Por qué me pasa lo mismo que en Escocia? Resistió férreamente la mudanza siguiente, un vector que orientó la escucha del dolor de partir, dándole curso al análisis de ese detenimiento caprichoso que a modo de coraza armaba un discurso de enunciación por momentos gélida, dejando al otro en un lugar de resto, de desecho o garante de su insatisfacción, cuestión que no escapaba a lo transferencial, destacando permanentemente la ineficacia de su análisis. ¿Análisis? La interrogación por la dificultad de hacer lazo devino en llanto y reconocimiento de pérdidas, un vacío existencial que le interpelaba a pesar de insistir en la fijeza del nada va a suceder o todo es igual. Repetición necesaria que cada vez daba la oportunidad de advertir al sujeto acerca de la diferencia. Producción subjetiva que fue atenuando el dolor y abriendo puertas a otros lugares. Cito nuevamente a Lush: el duelo no es solamente perder a alguien, agujero en el real, sino también convocar en ese lugar algún ser fálico para poder sacrificarlo. ¿Hay duelo efectuado? Sí y solo sí ha sido efectivo el sacrificio. El sujeto habrá perdido no solo a alguien, sino un pequeño trozo de sí. Y sí, reapareció la queja, pero esta vez la queja por la falta. La falta de tiempo para producir obra debido a la demanda de los otros para socializar, de la falta de dinero, de un espacio, un taller más visible para poder vender sus obras, adviniendo poco a poco su propio deseo de acompañar y acompañarse en otros lugares restitutivos de la pérdida de ese otro lugar no suficientemente duelado. Hasta acá. Gracias, Mónica. Maximiliano, ¿estás dispuesto? Acá estamos. Buenas tardes. Bueno, te damos la palabra, Maximiliano Hola a Vecchio. todos. Hola, Javi. Hola. Ahí estoy. Bueno, voy a hablar de Roger Waters, el caso de Roger. Roger Waters, el compositor conceptual de Pink Floyd, el cerebro de Pink Floyd. Me interesa Roger porque le dio asilo a la locura en la música de rock, y la música, como dice Javier Selecki, es un espacio amable de resonancias, o sea, de vibraciones de cuerpos y de posibilidad de variaciones. Bueno, Roger lleva a cabo un proceso de transformación que va desde el año 79,
con el disco The Wall, que seguramente todos conocen, y termina con el disco que le sigue, que es The Final Cut, el corte final, que son los desechos, los restos de The Wall, lo que quedó. Entonces eso también me interesó porque, bueno, el psicoanalista anda manipulando cuestiones de desprendimientos, símbolos de una sesión, restos. Es interesante, Roger se dejó hablar por sus otros, uno también se deja hablar por él, bueno, así como el paciente se deja hablar por sus otros y el analista se deja hablar por el paciente. Bueno, el disco es del año 83, fue un éxito, sale con un EP, con un video, ya el disco anterior de Wall, hay una película, ¿no? Bueno, una gran película. El corte final, sale un EP que está en YouTube, son 4 temas reunidos, donde aparece Roger cantándole las canciones a un psicoanalista. Solamente se ve su boca, y están en las instalaciones de un lugar ficticio, que él le pone The Flexler Memory Home, ¿no? La casa de la memoria de Flexler, que es el padre, el apellido del padre. Originalmente el disco se iba a llamar Una ceremonia para un sueño de posguerra, ¿no? Es un disco dedicado al padre, ¿no? El disco gira en torno a ese asunto. Cuando Roger lo hace de una manera que estaba un poco medio paranoico, dictatorial, como, por ejemplo, expulsa al tecladista, al baterista le dice que solamente haga lo que él dice que tiene que hacer, fue todo muy complejo. Lo hizo con un productor que le hizo como de Sancho Panza. Bueno, vamos con el padre de Roger. El padre de Roger el padre de Roger se une a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. 5 días después que nace Roger, se junta al ejército británico y 5 meses después muere. Bueno, eso lo vas a ir hablando, lo vas a ir trabajando. Vanessa, el micrófono. Bueno, ¿se escucha? Bueno, sigo. El padre de Roger muere en la guerra, nace Roger, va, y también el abuelo de Roger muere en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. O sea, son 2 padres muertos en la guerra, ¿no? Hay una necesidad de Roger de contar una historia que es la de los caídos en combate, ¿no? O sea, y en el disco él se formula, bueno, pero ¿qué le pasa a mi padre? ¿Qué le pasa a los padres? ¿Qué le pasa al abuelo que se mueren en la guerra? ¿No? Esto Roger lo viene trabajando en The Wall, pero acá es más explícito. Por ejemplo, habla de una traición hacia los militares británicos y europeos en función de hacer un sacrificio, de entregar su vida en pos de el sueño de la posguerra, que sería como un mundo mejor, más pacífico, sin guerra, algo imposible, ¿no? Está esa pregunta. Y por otro lado, lo que marca a él es la dificultad que tenemos los humanos de desprendernos de las determinaciones ancestrales, ¿no? Porque el muerto, bueno, también tiene una demanda, ¿no? Que le den vida. ¿Cómo Roger le da vida a un muerto?
porque uno puede estar como obedeciendo inercialmente una voz, ¿no? El super yo, o tener la convicción de qué se está escuchando en lo que se escucha. Bueno, The Wall, que también, bueno, es una película, me acuerdo, un médico psiquiatra decía que para saber de la esquizofrenia había que ver The Wall, que no hacía falta leer a Bloiler, sino que con The Wall bastaba. Bueno, decía que era un tratado de la esquizofrenia, interesante. Ya de The Wall retrata la vida de una estrella de rock, que es como el alter ego de Roger. Bueno, como el padre muere en la guerra, sufre de una madre muy, muy oprimente, y también de la opresión de la escolaridad. Bueno, si vieron la película, el famoso otro ladrillo en la pared, con el maestro en ese punto de militar, ¿no? Se vale esa figura ahí de los ladrillos, ¿no? Del muro, el muro del lenguaje, que a la vez lo aísla del dolor, pero bueno, tiene su otra contra que lo transforma medio en alguien autodestructivo. Lo que queda de eso es el corte final, que el guión, el soporte discursivo, es una ceremonia que él le conmemora al padre. Son los diálogos que él tiene con su padre que no tuvo, ¿no? Él se pregunta, ¿no? Como, ¿quién no habrá deseado algunas veces volver a ser niño y esperar a un padre? ¿No? Tiene esas frases. Ahí también se pregunta por qué el padre lo abandona, ¿no? Oh padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Hay canciones, ¿no? A ver, acá tengo algunas letras, porque si no es mucho para cortar. Hablando del amor, en la canción, el corte final de Final Cut, ¿puede alguien amarme o es solo un sueño loco? Hay muchas alusiones en el disco y en mucho de la carrera de Roger de que si lo que sucede en un sueño o en la realidad, ¿no? Bueno, en el tema ese dice: si te muestro mi lado oscuro, ¿me abrazarías esta noche? Y si te abro mi corazón y te muestro mi lado débil, ¿qué harías tú? ¿Venderías la historia a la revista Rolling Stone? ¿Me mandarías a empacar o me llevarías a casa? Después hay otra canción, El sueño de posguerra. El estribillo dice: dime la verdad, porque Cristo fue crucificado, por eso, por lo que murió papá. ¿Fue por ti, fue por mí, o es que he visto demasiada televisión? Por ejemplo, hay un tema que se llama El regreso del héroe, donde Roger hace que su padre le hable a su madre, ¿no? Después hay otro tema, el muelle de Southampton, donde habla de cómo se siente la madre después de perder al marido. Y después un temazo, de Gunner's Dream, el sueño del tirador, que cuenta los últimos momentos del padre de Roger, antes del momento de su muerte. O sea, el relato jamás contado por el padre.
bueno, que encuentra una vía sublimatoria. Bueno, ¿para qué todo esto? ¿Por qué me parece importante lo de Roger para seguir investigando también? Primero, que bueno, muestra una necesidad muy importante del ser humano de hablar con alguien, ¿no? Él saca a la luz este asunto del padre, ¿no? Como que coincide con la disolución de su banda, ¿no? El corte final. En esta serie de elaboraciones que viene haciendo él, que me parece como que gira en torno a un enigma, que es el enigma de la paternidad, ¿no? Preguntaba ¿hay lugar para el terapeuta acá? Es este productor que lo ha acompañado, ¿no? ¿Quién puede ser el terapeuta de Roger, ¿no? El asistente de sonido. Bueno, eso es una cosa, pero hay una coincidencia con el autoanálisis de Roger, que sería que eso puede coincidir con algo de nuestro oficio, que él va a buscar lo que no sucedió y lo plasma en el disco, ¿no? Más recordaba una frase de Anne du Fomantel, no sé si se pronuncia así, que bueno, tiene unos libros buenísimos. Nada más intenso que lo que jamás ocurrió, ¿no? Bueno, y son preguntas también que él se elabora, como, ¿cómo viven los muertos? ¿Cómo la vida del muerto determina la nuestra? Y por otro lado, me parece que hay algo de una vecindad para hablar del objeto A. Bueno, no sé, es raro el objeto A. Bueno, el objeto A podría ser lo que está en el medio entre el sujeto y el otro, ¿no? Y hay algo de una separación de sí mismo, de Roger, de una entrega, de desprenderse de la sordera del otro, ¿no? Muda, áfona, y él la puede hacer audible de alguna manera, ¿no? Con esto también de la memoria. Eso lo aproximo al duelo, porque la memoria podría ser el duelo por lo perdido, la memoria. La memoria es el duelo por lo perdido, y Roger, bueno, ¿no? Hace este recordatorio, ¿no? Que lo hace público también, esa es otra dimensión, el duelo público, ¿no? Porque es algo que, bueno, que él viene girando hace años, ¿no? Que siempre presenta estos discos y le va bárbaro. O sea, establece una verdad que va más allá de la memoria. No creo que se lo emparenta mucho con lo ideológico. No creo que haya contado una ideología ni un cuento de terror, sino que contó algo para exorcizar lo peor de lo que lo tenía atrapado. Bueno, hasta ahí. Bueno. Gracias, Maximiliano. Bueno, yo escribí en el chat para todos. Bueno, primero la bienvenida, se fue incorporando más gente, y que invitaba a los que deseen intervenir o hacer preguntas, que se anoten en el chat, así respetamos ese orden para dar la palabra.
Mientras tanto, bueno, yo escuchándolos a los tres, no puedo dejar de escuchar, bueno, mil cosas, ¿no? Con cada trabajo se me armaron muchas preguntas, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cada uno plantea desde una lógica singular. Sin embargo, y en términos singulares, ¿no? Sus preguntas. Sin embargo, no pude dejar de escuchar, en principio, ¿no? Entre los tres, algunas insistencias que me parece que hablan de ejes fundamentales, ¿no? El grupo de investigación es sobre la cocina del amor, y los tres hablan de distinta manera, de, no sé, para decirlo mal y rápido, uno podría decir de lo que anuda entre el amor y el duelo. Por otro lado, me parecía que también se hablaba de, bueno, de la pérdida jugada ahí con estatutos diferentes, ¿no? De qué pérdida se trata, es pérdida, es algo del orden de lo real, es falta. Y también otra pregunta que me parece que insistía, de distinta manera, insisto, pero en los tres trabajos, ¿no? Es a qué le llamamos duelo, ¿no? ¿Qué es el trabajo del duelo? ¿Qué de eso se puede elaborar y qué no, digamos, ¿no? Como, digo, uno podría resumir algunas de las cuestiones que se dijeron con esto que dice Freud, ¿no? Cuando se pierde algo, lo que no sabemos es qué es lo que se perdió con lo que se perdió, ¿no? ¿Qué es eso para cada uno, ¿no? Bueno, y me parece que ustedes hablaban de esto. Y bueno, y también apareció también de distintas maneras, pero esta cuestión del artificio, del arte, ¿no? Bueno, de eso que nos abre preguntas, como de eso que a veces incluso hasta no podríamos ponerle nombre, de qué se trata, ¿no? Eso loco, pues no sé, esquizofrenia es un término muy fuerte, ¿no, Maximiliano? Pero por lo menos eso loco de cada uno y qué del pareciera, ¿no? De lo artesanal, del arte, de poder hacer con eso otra cosa, ¿no? ¿Qué poder hacer de eso con eso hacer otra cosa? Porque pensaba que la verdad que estás hablando de un personaje que uno podría decir muchas cosas, pero también podríamos decir que es un gran creador, ¿no? O sea que abre muchísimas preguntas. Bueno, a ver, ya tenemos aquí. Eugenia Rodríguez pidió la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Perdón, vi que Aurora también, no sé si había pedido la palabra antes. ¿Aurora? Ahí estás muteada, no te escucho. ¿Querés hablar, Aurora, vos antes? Sí, no, simplemente, pero está bien, digamos, que participen, porque yo formo parte del grupo organizador, está bien que, dale, toma vos la palabra. No, porque estaba mirando el chat, por eso no quería... Sí, por eso, pero toma la palabra, sí. No, bueno, nada más un comentario a partir de principalmente el trabajo que leyó Mónica. Pensaba un poco en relación a, bueno, un poco como dice Freud, ¿no? Esto de la pérdida no solo, digamos, de un ser querido, sino de un emblema, de un ideal, ¿no? Estas cuestiones Mónica lo trae en relación al lugar, ¿no? Esto que se duela de los lugares, y pensaba justamente como en el atravesamiento de lo epocal, ¿no? Donde de alguna manera es como que el inscribir las pérdidas está como un poco devaluado y pareciera que lo que hay que hacer es o taponar o saltear, y que está también como en boga esto de
me voy del país, me voy afuera, ¿no? Como que afuera hubiera, y que no hubiera pérdida o duelo, ¿no? En juego a partir de lo que pueda llegar a ser un irse afuera, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Para compartir lo epocal en relación a los duelos y en relación a esto que hablaban de la inscripción de la pérdida, ¿no? O de los modos de, bueno, de relanzar un poco la falta. Nada más que eso. Gracias, Gabriel. También pidió la palabra Javier Zielecki, que es coordinador de este grupo de investigación. Javier. Sí, bueno, ante todo, gracias por los trabajos, me gustaron mucho. Quería proponer, si cualquiera de los tres, porque me parece que toca a los tres, Bueno, les parece ¿cómo piensan la función del público en esta cuestión? Apareció más mencionado en el trabajo de Maximiliano, más evidente, pero me parece que en los tres trabajos, y bueno, en el trabajo de Maximiliano pensaba esta cuestión de qué es lo peor, ¿no? Exorcizar lo peor donde está atrapado. Bueno, hasta donde vos comentaste, me parece que el asunto de si alguien puede amarme, ¿no? Toda la cantidad de canciones que hay, especialmente en The Wall, ¿no? De que un niño no va a ser nada más que un ladrillo en la pared, o sea, no hay nada que proyectar, o sea, que hay como una cierta exposición o letras, digamos, que dicen que no habría nada que proyectar ahí, ¿no? El maestro no es nada, el niño no es nada más que un ladrillo más en la pared, no va a ser nada. Me parece que es una forma de decir de la idea de que no puede haber amor ahí. Quiero decir que sobre la imagen de un yo ideal no se podría proyectar ninguna cosa amorosa ahí. No habría trascendencia, pero sin embargo, me parece que al producir esa creación y al intento de pasarla al público y al hablar de esa cuestión, algo se está produciendo, un desdoblamiento en esa especie de pasaje al público. No sé, me parece importante la cuestión del pasaje al público, el lugar que tiene el público ahí. No creo que se trate solamente de la fabricación del relato del padre, sino que, mejor dicho, al fabricar el relato del padre se fabrica una ficción, se fabrica algo que es un poquito distinto, que esto no es nada más que un ladrillo, y no da para más. Y bueno, y de hecho a todos nos interesa esa música y todos estamos cautivados por el brillito de la poesía y de la música de Roger Waters. Eso me pareció interesante, la cuestión de la fabricación de un público y la importancia de la fabricación de un público en los trabajos. Bueno, es una invitación a qué quieren decir de eso. A ver, Javier, gracias. También pide hacer un comentario breve Laura García, le damos la palabra y después la mesa podría tomar la palabra respecto a este tema que plantea Javier. ¿Qué les parece? A ver, Bueno, Laura. A mí me hizo acordar Maximiliano la canción Lucía de Serrat, que la bajé porque enseguida hubo frases que me llevó. Ahí donde dice, la más bella historia de amor que tuve y tendré,
no hay otra. Y después más adelante dice, hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar, ¿no? Es como, me da la impresión que por ahí el arte te mete en duelo, y no creo que sea sin otro, ¿no? Como decía Javier, esto de presentar a un público. Me da la impresión que te mete en duelo, porque las letras, bueno, por lo menos esta de Lucía no se da cuenta que la luna sigue arañando el mar y no la puede ver, ¿no? Mete en duelo, yo no sé si, bueno, cómo se resuelve, bueno, entraríamos en otro tema, cómo se resuelve un duelo. Un comentario así, no más. Gracias. Maximiliano, ¿querías decir algo más? O alguien de la mesa tal vez tomar el tema, porque de distintas maneras, pero este tema insistió en los 3 trabajos, ¿no? ¿Tienen ganas de tomar la palabra alguno de los integrantes de la mesa? Sí, en relación a lo que plantea Javier, lo pensaba desde el caso y desde esta construcción, ese momento de dar a ver, ¿no? O sea, que ocurrió y que yo nombro como una transferencia posible, el inicio de una transferencia posible. Ese momento de dar a ver la angustia, ¿no? Y de algún modo algo del público ahí se armó, ¿no? O sea, el dar a ver inicialmente sin palabra, y luego, digo, en ese dolor de partir, en esa resistencia manifiesta a una otra mudanza, que hasta ahí era como que daba lo mismo, ¿no? Se me ocurre esto, Javier, no sé. Yo pensaba también en este lugar del público, sí, que también creo que apareció, esta cuestión atravesó los trabajos, ¿no? También un poco como esto que hacíamos referencia de dialectizar algo y como un llamado, ¿no? En este dar a ver, me parece que hay algo que es interesante ahí como parte de ese proceso, ¿no? De tramitación, en este caso del goce, digamos, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Bueno. Javier, ay, perdón, Maximiliano, dale, que fue el tema que vos abordaste especialmente. Bueno, y el duelo y la locura que dijiste, la esquizofrenia, bueno, si no hay duelo hay locura. Después está, bueno, que Roger sí es un creador, ¿no? Y ahí lo asocio un poco a lo que dijo Javi, lo del público. Lo primero que se me ocurrió, más musicalmente, me acuerdo con un productor una vez hablando, me decía, bueno, está la forma Charly García y la forma Spinetta, ¿no? Que Charly García le habla a la gente, los temas están dedicados para la gente, y Spinetta los temas son para él mismo, ¿no? O sea, como que no le importa al público, y generan público. Después se me ocurrió la fórmula de la pulsión como eco en el cuerpo de la palabra, y a la sublimación como una proyección, no sé, lo que puede reverberar para generar el público. Cómo se genera el público, el público también tiene que captar algo de eso que alguien está transmitiendo, ¿no? Y la suerte que tuvo Roger también, ¿no? Digamos. Bueno, vamos a ir cerrando por el tiempo, y yo retomaría de todo esto, y con todas las intervenciones, porque aparte somos analistas, digo, aparte quiero decir, estamos hablando de un artista y está esta pregunta en relación al arte,
¿no? Algunas cuestiones que decíamos que insisten y algunas que podemos decir como analistas que vale la pena por ahí retomar, que como analistas, y por eso se hablaba de distintos estatutos de la pérdida, ¿no? Es decir, la pérdida como real, ¿no? La falta, lo que de eso se puede tramitar y que no, y cómo pensar esta cuestión del duelo, ¿no? ¿Qué es lo que se podía duelar? Y que de esa pérdida tiene estatutos diferentes, y entonces por ahí como analista podemos decir esto también, ¿no? Que el tema lo que trae, un poco nos deja como reflexión, es que no lo podemos tomar como símbolo, sino que nos abrió interrogaciones, que en cada uno de esos casos singulares, incluso en las presentaciones clínicas, se hablan de momentos diferentes, ¿no? De estatutos diferentes para esa pérdida, que no se trata de algo del orden del ser, digamos, ¿no? Y a lo mejor a eso es a lo que apostamos, ¿no? A que precisamente, incluso con esto que traías vos, ¿no? Con eso loco, se puede hacer otra cosa, y a eso apostamos con la palabra, ¿no? A lo mejor sin ponerle tanto, viste, los juicios estos que dicen los otros, este es así y aquel es asá, qué sé yo, no estamos tan seguros, ¿no? Estamos hablando de grandes artistas, cada uno con sus singularidades. Les agradecemos muchísimo los 3 trabajos para dar lugar entonces a la próxima mesa. Buenas tardes a todos.